En 1966, después de su luna de miel, Carlos Slim y Somaya Domit compran una obra de arte. La escena podría parecer menor. Una pareja elige una pieza, la lleva a casa, la incorpora a su vida. Pero algunos gestos íntimos contienen una escala que todavía no conoce. En ese momento la obra no es una inversión, ni una declaración pública. Es una promesa doméstica. Algo que se mira de cerca, entre dos personas. Algo que pertenece menos al mercado que a la conversación. Sumaya mira, comenta, decide. Slim aprende a mirar con ella. La colección nace ahí, no como una estrategia, sino como un lenguaje compartido. Durante los años siguientes el hábito se consolida. No hay prisa. Las compras son ocasionales, espaciadas, siempre conversadas. Cada pieza llega a su casa acompañada de una historia. ¿Dónde la vieron? ¿Por qué les gustó? ¿Qué sintieron al mirarla? El arte no es un lujo en esas paredes. Es un tema de conversación. Una forma de estar juntos que no necesita explicación. Slim entonces construye su imperio. Las empresas crecen. Los números se multiplican. Pero en la casa, la colección sigue siendo un asunto de dos. Él llega del trabajo. Ella le muestra lo que ha visto en alguna galería. O él le cuenta de una subasta a la que asistió en Nueva York. El arte es el puente entre el mundo del cálculo y el mundo de la mirada. Décadas después, esa primera compra será leída de otra manera. No porque haya cambiado la obra, sino porque cambió todo lo que la rodeaba. Lo que empezó como una pieza en una casa terminaría formando parte de una maquinaria cultural. Museos, salas, catálogos, depósitos, restauraciones, decisiones curatoriales que afectan a millones de personas. En 1966 no hay vitrina, no hay institución, no hay monumento, solo una pareja frente a una obra. Y esa obra en la pared de su casa es solo eso, una obra. Un objeto que mira hacia ellos mientras ellos lo miran a él. No sabe que será el primero de miles. No sabe que su nombre quedará registrado en un inventario que algún día será público. La primera compra de Slim no fue un acto de poder. Fue un acto de dos personas que se detuvieron frente a algo que les gustó y decidieron llevárselo a casa. El poder llegó después. Sumaya Domit no era una historiadora del arte, pero tenía ojo y sobre todo tenía la capacidad de transmitir lo que veía. En los años posteriores a la luna de miel, la colección crece con calma, al ritmo de una vida compartida entre el trabajo y los hijos. Él aprende de ella, se deja guiar. Ella le señala detalles que él no habría notado. Le explica por qué ciertas obras importan. Le enseña a distinguir entre lo que perdura y lo que pasa. Hay una diferencia entre coleccionar y acumular. En esos primeros años, Slim colecciona. No sabe aún que su colección se convertirá en un archivo. Solo sabe que mirar arte con Sumaya es una forma de estar juntos que no encuentra equivalente en los negocios. Slim no construye su colección para impresionar a nadie. La construye porque ella le ha mostrado que hay algo en el arte que no se encuentra en los números. La precisión del pincel, la textura de la materia, la manera en que una pintura puede decir lo que las palabras no alcanzan. Esa mirada compartida es el origen de todo. No es la posesión, sino la observación. Dos personas frente a una obra deteniéndose el tiempo suficiente para que la obra les devuelva algo. Cuando ella muera, esa mirada se habrá vuelto un hábito. Y el hábito, con el tiempo, se convertirá en institución. Pero en estos años lo que sostiene la colección no es el poder, es la atención. La de dos personas que no tienen prisa, que miran juntas y que sin saberlo están sentando las bases de algo que la sobrevivirá. En algún momento la colección deja de caber en una casa. Slim acumula más obras de las que pueden colgarse en las paredes. Compra para sus oficinas, para sus almacenes, para espacios que alquila con el único fin de guardar lo que ha adquirido. La colección crece sin un plan curatorial claro, sin una narrativa que la organice. Simplemente crece porque puede crecer.
Lo que empezó con un gesto íntimo empieza a parecerse a otra cosa. No es que Slim haya cambiado su relación con el arte, es que la escala de su vida ha cambiado. Tiene más dinero, más contactos, más acceso. Y también tiene más obras. La colección se convierte en un territorio que ya no puede abarcar con la mirada. Se vuelve un inventario. El paso de la pared doméstica al depósito es más significativo de lo que parece. Cuando una colección ocupa una casa, cada obra está a la vista. Se mira con frecuencia. Se conversa sobre ella. Cuando la colección ocupa almacenes, las obras se registran, se enumeran, se guardan en cajas. Dejan de ser objetos de conversación para convertirse en objetos de administración. Dejan de estar en el mundo para estar en un archivo. Ese cambio no ocurre de golpe, ocurre obra por obra. Una pintura más, otra escultura, un lote adquirido en una subasta. Slim contrata a alguien para que le lleve el inventario, luego a otro para que supervise la conservación, luego a otro para que gestione los seguros. La colección ya no necesita a Slim para existir, tiene su propia estructura. Y esa estructura, con el tiempo, empezará a exigir su propio espacio público. No se sabe cuándo una colección deja de ser memoria y empieza a ser poder. Pero en algún momento, la vitrina cambia de tamaño. Lo que antes se veía de cerca, en la intimidad de una pared doméstica, ahora se guarda en depósitos. Lo que antes se compartía en conversaciones, ahora se administra sin ellas. La colección ya no es un diálogo, es un archivo. Y los archivos, por su propia naturaleza, no solo preservan, también deciden. Deciden qué merece ser preservado y qué puede esperar. Slim no ha tomado aún esas decisiones de forma pública, pero la estructura ya está en su lugar. La colección ha dejado de ser un lenguaje para convertirse en un sistema. Y los sistemas, a diferencia de los lenguajes, no preguntan, organizan. La primera sede del Museo Soumaya abre en Plaza Loreto en 1994. Soumaya recorre sus pasillos, mira las obras, ve su nombre en la fachada. El museo no es aún un monumento, es un proyecto compartido, el resultado de años de compras y conversaciones. Ella y Slim han planeado ese espacio juntos. La colección que empezó en las paredes de su casa, ahora tiene un edificio propio. 5 años después, Soumaya ya no está. El museo sigue ahí, pero su nombre ha cambiado de peso. Lo que era un proyecto conjunto se convierte, sin que nadie lo decida, en un acto de duelo. Slim no solo perdió a su compañera, perdió a la única persona que podía mirar el arte con él. Sin ella, la colección queda sin su primera intérprete. Ella era quien le enseñó a distinguir, quien le señalaba lo que los números no dicen. El nombre de Soumaya deja de nombrar a una mujer para nombrar un edificio, una colección, una marca. Pero para Slim, esa transformación no es una pérdida. Es una forma de que ella no se vaya del todo. La vitrina que protege las obras también protege su recuerdo. Y aunque el nombre se vuelva público, el gesto sigue siendo privado. Quien entra al museo no ve a Soumaya, ve obras que ella amó, ve el rastro de una mirada que ya no está. El duelo en los hombres de poder rara vez permanece en silencio. Se organiza, se administra, se vuelve sala, catálogo, institución. Slim no construyó ese museo para olvidar, lo construyó con ella y después de su muerte lo mantuvo como una forma de presencia. Plaza Loreto no era todavía el edificio brillante que años después convertiría el nombre de Soumaya en paisaje urbano. Era algo más íntimo y por eso más revelador. Una memoria privada que empezaba a recibir público. Slim decide que el acceso al Museo Soumaya sea gratuito. No hay barrera económica para entrar. Es un gesto que parece generoso, y en parte lo es. Montones de personas han cruzado sus puertas, muchas de ellas por primera vez en su vida. La gratuidad elimina la barrera del precio en un país donde el acceso a la cultura
ha sido históricamente desigual. Pero la gratuidad también tiene otra cara. La entrada gratuita democratiza el acceso, pero no democratiza la decisión. Un museo que no cobra entrada no está sujeto a los mismos mecanismos de rendición de cuentas que una institución pública. Puede haber equipos, criterios técnicos, restauradores, curadores. Pero no hay una deliberación pública sobre el sentido de esa colección. No hay un debate ciudadano sobre qué obras faltan. La selección es privada, aunque el acceso sea público. Slim en esencia no ha hecho nada malo. Ha hecho algo que muchos magnates no hacen: abrir su colección al mundo. Pero la estructura que ha creado lo coloca en una posición de autoridad incuestionable. Quien decide qué se muestra y qué se oculta sigue siendo el mismo hombre que compró su primera obra en 1966. La generosidad no está reñida con el control. A veces, una es la forma de la otra. El visitante entra, mira, sale. No hay espacio para preguntar por qué están esas obras y no otras. La gratuidad resuelve una barrera evidente, el precio, pero no resuelve otra, menos visible. ¿Quién decide qué se muestra, con qué relato y bajo qué silencios? La vitrina no pide entrada, pero exige aceptación. La ausencia de debate es su precio. En el Museo Sumaya, la colección de Auguste Rodin ocupa un lugar central. 300 obras, esculturas, dibujos, estudios. Es una de las colecciones de Rodin más importantes fuera de Francia. Slim ha dicho que Rodin es su artista favorito, y esa preferencia dice algo sobre la forma en la que entiende el arte. Rodin trabaja la materia, el barro, el mármol, el bronce. Sus figuras no son ideales, son cuerpos que se retuercen, que se esfuerzan, que no logran desprenderse del peso que los oprime. Rodin es el artista del sufrimiento físico, del deseo, de la lucha contra la inercia de la vida. Sus esculturas no están terminadas en el sentido clásico. Muestran las marcas del proceso, las huellas de los dedos en la arcilla, la tensión entre la forma y lo informe. Slim, que ha construido su vida sobre el cálculo y la previsión, elige rodearse de un arte que no se deja calcular. La obra de Rodin no es racional, es visceral, y quizás por eso le resulta atractiva, porque le permite habitar un espacio que escapa a su propio control. La sala de Rodin no es un lujo, es un contrapeso. Es una forma de recordar que hay cosas que no se miden, que no se planifican, que solo se sienten. Pero también hay otra lectura. Rodin es un artista consagrado, seguro, incuestionable. Tener una de las colecciones de Rodin más importantes fuera de Francia es un acto de estatus. En el corazón simbólico del museo, Slim no elige el riesgo de lo incierto, sino la seguridad de lo ya consagrado. La elección de Rodin es segura. Es un clásico, y los clásicos, como los títulos de una cartera, no se devalúan. La sala de Rodin condensa la contradicción del museo: emoción verdadera, prestigio seguro, belleza consagrada. Slim no eligió cualquier espejo. Eligió uno donde el poder puede contemplar, sin decirlo, aquello que no controla. El museo no es el único proyecto cultural de Slim. Su fundación también restaura edificios en el centro histórico de la Ciudad de México, respalda la conservación de documentos históricos y financia espacios como Casa Vecina. Slim no concibe el arte sin la ciudad. Para él, la cultura es un tejido que debe abarcarlo todo. Pero la ciudad en manos de Slim también es una inversión. Restaurar un edificio histórico no solo preserva su fachada, aumenta su valor. Slim compra inmuebles en el centro histórico, los restaura y los integra a un circuito de espacios que él mismo controla. El arte y el negocio se entrelazan de manera que resulta difícil distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Pero no hay mala fe en ello. Slim es un hombre de negocios y para él, la cultura es otro sector de su imperio.
La revitalización del centro histórico no es un acto filantrópico puro. Es una operación de renovación urbana que también beneficia a sus inversiones inmobiliarias. La ciudad se convierte en su lienzo. Cada fachada restaurada, cada plaza rehabilitada, es una pincelada en un cuadro más grande. La vitrina aquí no tiene vidrio, tiene el tamaño de una calle. La pregunta resuena en cada rincón del centro histórico. ¿Quién decide qué se muestra y qué se oculta? ¿Quién decide qué edificios merecen ser salvados y cuáles pueden desaparecer? Una parte de la respuesta, en el centro histórico de la Ciudad de México, también lleva su nombre. Y ese nombre está inscrito no solo en las placas de bronce, sino en la estructura misma de los edificios que él ha decidido restaurar. El poder sale del museo y toca el espacio urbano. La vitrina se vuelve ciudad. En los almacenes del Museo Sumaya el aire tiene otra densidad. No hay luz natural. No hay público. Solo hay cajas. Estantes metálicos que se pierden en la penumbra. Miles de obras esperan. Algunas llevan años sin ser tocadas. Otras quizás nunca salgan de ahí. El museo exhibe solo una parte de su colección. La mayoría permanece fuera del recorrido del visitante, en bodegas, en conservación, en espera, en reserva. Eso significa que por cada obra visible hay muchas otras que existen sin público. La decisión de qué mostrar y qué guardar no es pública. Puede haber equipos, criterios técnicos, restauradores, curadores. Pero lo que no existe es una deliberación pública sobre el sentido de esa colección. La decisión última pertenece a una estructura privada. Los depósitos no son un descuido, son una consecuencia necesaria de la escala. Cuando se colecciona a ese ritmo, sin un criterio curatorial claro o sin una narrativa que organice las piezas, el almacén se convierte en el destino natural de muchas obras. Algunas de esas obras tienen valor histórico, otras valor artístico, otras simplemente estaban disponibles y Slim las compró. El archivo no distingue, el archivo acumula. Y al acumular sin un principio rector visible, ese archivo se vuelve un territorio de silencio. Lo que no se muestra, no se discute. Nadie pregunta por qué ciertas obras duermen en la oscuridad, mientras otras ocupan las salas principales. Nadie sabe qué criterios separan lo visible de lo invisible. El archivo oculto es el poder en su forma más silenciosa, la que no necesita justificarse porque nadie la ve. Slim ha hecho de la información su principal recurso durante décadas. Sabe que lo que no se comparte no se cuestiona. La vitrina muestra una selección, pero la selección en sí misma es un acto de exclusión. Y lo que se excluye, al no ser visto, tampoco es juzgado. En los almacenes del Sumaya el arte no tiene público, tiene dueño, existe en su propiedad, existe en su posesión, existe como prueba de que puede tenerlo todo, aunque solo muestre una parte. Las obras esperan, el silencio las cubre y el dueño, desde fuera, sabe que están ahí. La colección de Slim está valuada en cientos de millones de dólares. Las cifras son públicas, pero esas cifras no explican nada. Un Rodin tiene precio. Lo que no tiene precio es la razón por la que ese Rodin está en el museo y no otro. ¿Por qué ese bronce y no aquel mármol? ¿Por qué esa escultura y no la que está en el almacén? Slim ha vivido entre números toda su vida. Los números le han dado forma a su imperio. Pero los números, cuando se trata de arte, son un idioma incompleto. Dicen cuánto costó, pero no dicen por qué. No dicen qué relación tiene esa obra con la que está al lado. No dicen si Slim la compró porque la amaba, porque era una buena inversión o porque era lo que había que tener. Por ejemplo, una escultura de Rodin puede alcanzar varios millones de dólares en una subasta. Y ese precio la convierte en un objeto de prestigio. Pero el precio no explica por qué esa escultura está iluminada de una manera determinada en la sala del museo.
No explica por qué se eligió esa posición y no otra. No explica qué diálogo establece con las obras que la rodean. El precio es una respuesta que evita la pregunta. Y Slim, que sabe manejar preguntas incómodas en los negocios, también sabe cómo hacerlas desaparecer en el arte. Basta con mostrar el número. Basta con que el valor sea tan alto que nadie se atreva a preguntar si realmente importa. El valor simbólico de la colección no se mide en dólares. Se mide en lo que la colección dice de Slim, que puede tenerlo todo, que puede decidir qué es cultura y qué no, que su nombre, como el de los grandes mecenas de la historia, puede grabarse en la piedra de un museo. El precio es el idioma que Slim entiende. Y al convertir el arte en precio, lo convierte en algo que se puede controlar. El valor y el precio en su mundo se tocan, pero no siempre se miran. El Museo Soumaya ha recibido millones de visitantes a lo largo de su tiempo. Entran gratis, miran, salen. La experiencia es limpia, accesible, impecable. Pero cuando salen, algunos se preguntan, ¿qué significa que todo esto dependa de un solo hombre? ¿Qué significa que la cultura pública se financie con dinero privado? ¿Qué significa que la decisión de qué se muestra y qué se oculta no pase por ningún debate ciudadano? No es una pregunta nueva. Los mecenas han existido siempre. Los Medici, los Rockefeller, los Guggenheim. Pero en cada caso, la pregunta reaparece con la misma incomodidad. Slim no es el primero, ni será el último, pero su escala, su visibilidad y su poder lo convierten en un caso extremo. La colección es inmensa, el museo es monumental. La presencia de Slim en el paisaje cultural mexicano es ineludible. Su huella no es solo arquitectónica, es estructural. Ha cambiado la manera en que México se relaciona con el arte, pero también ha cambiado la manera en que el arte se relaciona con el poder. El acceso gratuito es un regalo, pero los regalos, cuando vienen de quien tiene tanto poder, siempre llevan consigo una pregunta incómoda. México es un país con una tradición cultural rica, pero también con instituciones públicas que muchas veces cargan con presupuestos limitados, burocracias pesadas y desigualdades profundas de acceso. En ese espacio, el dinero privado ocupa lugares que deberían estar mejor sostenidos por lo público. Slim no crea ese vacío, lo encuentra ya existente, pero al ocuparlo lo hace más visible. La pregunta no es si Slim debería tener un museo. La pregunta es por qué los museos públicos no siempre tienen los recursos, la escala o la visibilidad necesarios para ocupar ese lugar. La pregunta no es si la gratuidad importa. Claro que importa. La pregunta es qué tipo de poder se construye cuando el acceso depende de la voluntad de un magnate. Esa pregunta flota sobre las salas del Museo Soumaya. Flota sobre las calles restauradas del centro histórico. Flota sobre los almacenes donde duermen las obras que nadie ve. Slim no ha respondido y quizás no pueda. Quizás la pregunta simplemente no es para él. Es para quienes miran desde fuera. Es para quienes entran gratis y salen preguntándose qué fue lo que vieron realmente. Y quizás esa sea la verdadera función del museo. No solo mostrar arte, sino mostrar la distancia entre el arte y quien lo posee, entre la obra y la llave, entre la mirada pública y la decisión privada. La vitrina sigue ahí, brillante, abierta, gratuita. Pero incluso cuando no cobra entrada, conserva una frontera. Nos deja mirar, pero no nos deja decidir. Gracias.